Una breve descripción de qué es la tela germánica. Es una cucaracha que tiene un dimorfismo sexual, donde el macho es de un color marrón clarito y un abdomen fino, mientras tanto que la hembra es de un color marrón oscuro y tiene un abdomen mucho más engrosado. Y dado después del apareamiento, la hembra va a aportar lo que es la ooteca, que es donde van a estar los huevos, y van a contener entre unos 20 a unos 40 huevos. Y esta es la estructura, la ooteca, que es una estructura actinótica. Tiene hábitos nocturnos y gregarios y habita ambientes urbanos. Es una plaga doméstica, es una de las plagas más importantes a nivel mundial. Y dentro de las cucarachas, el 1% solo es plaga. Dentro de eso vamos a encontrar lo que es Periplaneta americana, Blatas orientales y Blatela germánica. Presenta resistencia a varios insecticidas, como lo son los clorados, los organofosforados, las piretrinas, los piretroides, el cipronil, y también en algunos casos se da la resistencia cruzada, que una población puede presentar resistencia a más de un insecticida. Bueno, yo voy a hablar de las distintas técnicas que se usan para el control de la tela germánica, lo que es el control, digamos, físico, el control biológico o el control químico. Particularmente me voy a detener en el control químico, que mayoritariamente se utilizan insecticidas sintéticos que pueden estar en diversas formulaciones, como son los aerosoles, los cebos, los polvos o los líquidos. Particularmente dentro de los insecticidas me voy a parar en los que son los piretroides, que son liposolubles, que eso le permite pasar la cutícula. Tiene una acción insecticida neurotóxica, su blanco de acción son los canales de sodio dependiente de voltaje, y también presentan un fenómeno de repelencia. Bueno, el uso indiscriminado y continuo de los insecticidas a lo largo de la historia en las poblaciones de cucaracha alemana, lo que generó es una selección de individuos que toleraban a estos insecticidas. Esta tolerancia, que es hereditaria y que se pasa generación en generación, generó problemas en el control, dado que una vez que se ingresaba un insecticida al mercado, luego de un tiempo se veían fenómenos de resistencia. Y esto impedía el grato control de esta plaga. Existen distintos tipos de resistencia, como tenemos el comportamental, que son los cambios en la actividad normal de los insectos que llevan a reducir la exposición con el insecticida, los fisiológicos, las alteraciones de la absorción y distribución y expresión del insecticida, o la resistencia bioquímica, que son modificaciones en el sitio de acción, particularmente en los piretroides, son a nivel del canal de sodio, dependiendo del voltaje. Lo que hacen estas modificaciones son modificar el canal de sodio y bajar la afinidad con el insecticida. En Blatela germánica se han descrito dos mutaciones, que es la L993F, que es la sustitución de una leucina por una fenilalanina, y la F999S, que es la sustitución de una fenilalanina por una serina. Por otro lado, también tenemos la detoxificación enzimática o incrementada. Esto es, hay una mayor cantidad de enzimas, o que la eficiencia de las enzimas son mayores. Y son las oxidasas de función mixta, las esterasas y la glutatión transferasa. Particularmente nos vamos a apoyar en lo que son las oxidasas de función mixta y las esterasas, dado que son las que están más involucradas en la detoxificación de piretroides. Esta resistencia, este aumento de la detoxificación enzimática, se puede ver inhibida o reducida por el uso de sinergistas, que son compuestos que no son tóxicos para el insecto, pero sí aumentan la vida media del insecticida. Y casos como estos son el butóxido de piperonilo, que inhibe la oxidasa de función mixta, y el trifosfato, que inhibe la carboxilesterasa. Bueno, el objetivo de esta charla es mostrarles lo que hicimos, que fue caracterizar los mecanismos de resistencia al piretroide beta-cipermetrina presentes en una cepa de campo de la provincia de Buenos Aires mediante un enfoque toxicológico, enzimático y molecular. Bueno, lo que hicimos fue ver la toxicidad de la beta-cipermetrina tanto en una cepa susceptible,
laboratorio y una cepa resistente del campo. Lo que hicimos fue agrupar ninfas del primer estadio, 10 ninfas del primer estadio, y exponerlas durante una hora a papeles tratados con diferentes concentraciones de beta-cipermetrina. Luego de esta hora se traspasaron estos grupos de 10 ninfas a papeles sin tratar y se cuantificó la mortalidad luego de las 24 horas. Y lo que hicimos fue calcular el parámetro toxicológico, la concentración letal 50, que es la concentración que mata al 50% de la población. Y con este dato calculamos el grado de resistencia, que es la concentración letal 50 de la cepa resistente, dividido la concentración letal 50 También queríamos ver digamos, la detoxificación enzimática que estaba involucrada. Perdón un segundito. Julián Zucati, podés silenciarte porque no nos permite. Gracias. Disculpa, Emiliano, ya está. No pasa nada. Bueno, entonces lo que estaba diciendo era que queríamos ver si esta resistencia se debía a una detoxificación incrementada. Entonces lo que hicimos fue preexponer a grupos de 10 de ninfas al butoxio-piperonilo, que era un inhibidor de las oxidasas, o al trifenilfosfato, que era un inhibidor de las esterasas. Bueno, esto lo hicimos antes de exponerlas a la beta-cipermetrina. Y luego recalculamos de nuevo la concentración letal 50. Y calculamos con estos datos nuevos el grado de sinergismo, que es la concentración letal 50 sin la preexposición al sinergista, dividido la concentración letal 50 con la preexposición al sinergista. Si esto nos da un valor menor a 1, no hay sinergismo, y si da mayor a 1, hay sinergismo. Bueno, paso a detallar los resultados obtenidos para este punto. Entonces vemos que la concentración letal 50 de la cepa resistente dio 0,18 y la concentración letal 50 para la cepa susceptible dio 0,0018, dándonos un grado de resistencia igual a 100. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos aumentar 100 veces la concentración de la beta-cipermetrina en la cepa resistente para observar el mismo fenómeno que habíamos visto en la cepa susceptible. También observamos que el butoxio-piperonilo en la cepa susceptible redujo la concentración letal de la cepa susceptible. Y esto nos dio un grado de resistencia igual a 13. ¿Qué quiere decir esto? Que las oxidasas en la cepa susceptible están teniendo un rol principal en la detoxificación de los piretroides. En cambio, en la cepa resistente, lo que pudimos ver es que el butoxio-piperonilo y el trifenilfosfato redujeron la concentración letal 50, dándonos un grado de sinergismo para el butoxio-piperonilo igual a 3 y para el trifenilfosfato aproximadamente igual a 10. Entonces, nos está indicando que en la cepa resistente, tanto la actividad de las oxidasas como de las esterasas está funcionando para la detoxificación de los piretroides, y principalmente las esterasas. Para cuantificar esto, lo que observamos, medimos la actividad de las enzimas detoxificantes, tanto de esterasas y oxidasas, de función mixta. Y a su vez, también queríamos ver si la actividad de las enzimas se había modificado con la preexposición a la beta-cipermetrina en concentraciones subletales. Bueno, este estudio de la actividad lo hicimos a través del producto 7-hidroxicumarina, que es un producto que emite energía y es una forma de medir o cuantificar la actividad de las enzimas. Bueno, los resultados obtenidos es que la actividad basal de ambas enzimas, oxidasas y esterasas, fue mayor en los individuos resistentes en comparación con los individuos susceptibles. Y esto lo vamos a observar en estos dos gráficos. En el de la izquierda son las oxidasas y en el de la derecha son las esterasas. En el eje Y vamos a ver los picomoles de 7-hidroxicumarina por minuto, y en el eje X vamos a ver los tratamientos que son susceptible preexpuesto a la beta-cipermetrina, resistentes y resistentes preexpuestos a la beta-cipermetrina. Lo que vamos a observar acá, a simple vista, es que la cepa resistente mostró
digamos, el doble de la actividad enzimática de las oxidasas en comparación a las susceptibles. Por otro lado, la preexposición a la beta-cipermectrina aumentó la actividad de las oxidasas en las cepas susceptibles, no así en las cepas resistentes. Por otro lado, en las esterasas podemos ver que las esterasas, la actividad de las esterasas fue de 1,5 veces mayor en la cepa resistente en comparación a las cepas susceptibles. Y además, la preexposición a la beta-cipermectrina generó un aumento en la actividad, tanto en la cepa susceptible como en la resistente, pero este aumento no fue significativo. Por otro lado, queríamos ver si también existían las modificaciones en el sitio de acción. Dado que algunas cepas pueden tener resistencia múltiple, que es que tengan muchos mecanismos de resistencia. Entonces, bueno, queríamos ver si existían modificaciones en el sitio de acción. Para eso lo que hicimos fue separar 10 individuos susceptibles y 10 individuos resistentes y extraer el sistema nervioso. Del sistema nervioso obtuvimos el ARN del canal de sodio. Y por transcripción reversa obtuvimos el ADN complementario, y por la PCR lo que fue amplificar y seleccionamos el segmento del canal de sodio donde tendríamos que encontrar estas dos mutaciones. Paso a detallar los resultados que obtuvimos. Se amplificaron 2 secuencias para la cepa susceptible y 9 secuencias para la cepa resistente. Y a su vez, estas secuencias también las comparamos con un individuo susceptible y un individuo resistente que portaba la mutación L993, que están guardadas en la base. Entonces, lo que observan acá en las flechas violetas son las mutaciones o los posibles lugares donde tendríamos que encontrar las mutaciones. Y lo que observamos es que no hay diferencias en la secuencia de nucleótidos entre las cepas. Vemos R1 y RDR indica resistentes y S indica susceptibles. Y lo que podemos ver es que siempre hay guanina en todas nuestras secuencias, salvo en la secuencia resistente que teníamos como patrón. Que hay una citosina y esto es lo que nos genera el cambio de la fenilalanina. Si tendríamos la guanina, tendríamos en este lado lo que es la leucina. Y por otro lado, tendríamos que ver la mutación F999S. Pero lo que observamos acá es que hay todas timinas. Tendríamos que haber encontrado una citosina, pero en este caso no lo observamos, con lo cual descartamos que la cepa resistente de estudio tenga mutaciones en el canal de sodio. Y para concluir, la cepa resistente mostró un grado de resistencia de 100 para la beta-cipermetrina. El tratamiento con los sinergistas butoxio-peprenilo o trifosfato aumentó la toxicidad de las piretroides en ambas cepas. La actividad basal de las esterasas y oxidasa de función mixta fue significativamente mayor en la cepa resistente. La preexposición a beta-cipermetrina mostró un aumento en la actividad de las oxidasas de función mixta solo para las cepas susceptibles, y la resistencia observada en la cepa resistente no se debería a una modificación en el sitio de acción, sino a mecanismos enzimáticos. Bueno, y digo muchas gracias. Ahí están los nombres que colaboraron en este trabajo. Así que bueno, doy paso a Noel. Ahí está perfecto. Buenas, ¿cómo están? Soy Noel Reynoso. Estoy tratando de minimizar acá, pero no me deja el mic, no me deja ver la diapositiva. No hay problema, ahí está bien la presentación. Yo, cualquier problema, aviso. Ok. Se ve bien. Ahí está. Bueno, este trabajo que voy a presentar ahora
es un trabajo que forma parte de mi postdoctorado que estoy haciendo en el CONICET, y el director del trabajo es Alzogaray Raúl, ¿sí? Yo trabajo en el Centro de Investigaciones en Plagas e Insecticidas, que está ubicado en Villa Martelli, y también pertenecemos al CONICET. El trabajo se titula Monoterpenos vegetales sinergizan la toxicidad del insecticida permetrina en la cucaracha alemana Blatella germanica. Antes de comenzar a hablar, es necesario saber qué son los monoterpenos. Seguramente estuvieron en contacto con monoterpenos, por ejemplo, cuando están cortando una planta de albahaca, o cuando están utilizando menta para algún tipo de tragos, o simplemente cuando están usando algún producto que tiene algún olor característico. Los monoterpenos son compuestos que tienen ese olor característico. ¿Los monoterpenos qué son entonces? Son los principales componentes de los aceites esenciales de plantas aromáticas, ¿sí? Están formados por 2 unidades isopreno, que son las moléculas que vemos acá. Pueden tener una estructura química variada, pueden ser alcoholes, éteres, cetonas. Lo importante es que son de bajo peso molecular, son moléculas volátiles, no presentan aromas característicos polares y que tienen una baja toxicidad de mamíferos, ¿sí? En los insectos, algunos monoterpenos pueden producir efectos o subletales. Letales quiere decir que producen mortalidad. Subletales pueden ser efectos, por ejemplo, antialimentario, inhibidor de la ovoposición, hiperactivante, entre otros. Pero la actividad insecticida de los monoterpenos, de forma en mezclas binarias, ternarias o cuaternarias, ha sido muy poco explorada. Generalmente se han estudiado los efectos que tienen los aceites esenciales sobre los insectos, sobre algunos insectos, o los monoterpenos por separado, raro en mezclas. Lo mismo pasa cuando se utilizan mezclas de monoterpenos con insecticidas sintéticos. Se sabe muy poco. Y en Blatella germanica es trabajo hasta el momento. Entonces, en este trabajo trabajamos con 2 monoterpenos. Tenemos el monoterpeno 1 y el monoterpeno 2. El monoterpeno 1 es el eugenol, que está presente en el aceite de clavo de olor, la canela, la nuez moscada, la albahaca y otras plantas. El 2 es el mentol, que está presente en los aceites esenciales de la planta del género menta, y en otras plantas también. Es muy popular por su olor y su efecto refrescante. Como ya dije, tiene una baja toxicidad de mamíferos y se utiliza, por ejemplo, en productos odontológicos, en higiene, como saborizantes de alimentos o de perfumes. Y en los insectos, precisamente en Blatella germanica, estos 2 monoterpenos tienen una actividad insecticida y repelente. La permetrina que se usó en este trabajo, el insecticida en este trabajo es la permetrina, que es un insecticida piretroide. Como dijo Emiliano, es un piretroide neurotóxico y altera los canales de sodio dependiente de voltaje. Tiene acción insecticida y se utiliza para controlar mosquitos, pulgas, garrapatas y otros insectos. ¿Qué es una interacción toxicológica? Una interacción toxicológica es cuando un organismo está expuesto a una mezcla de 2 o más sustancias. Al estar expuesto a una mezcla de 2 o más sustancias, ocurre un efecto biológico en los organismos que se puede modificar por la presencia de una de estas sustancias, ¿sí? Y esta modificación es el producto de la interacción que está ocurriendo entre estas sustancias. Por ejemplo, tengo el reactivo A más el reactivo B. Ocurre una interacción. ¿Qué tipo de interacción puede estar ocurriendo? Puede estar aumentando el efecto biológico del reactivo A, reactivo B. En ese caso, estamos hablando de sinergismo. Puede estar disminuyendo el efecto biológico del reactivo A o el reactivo B. En ese caso, estamos hablando de antagonismo. O la mezcla de estos 2 reactivos es igual a la suma de los efectos por separado. En ese caso, tenemos aditividad. Y algunos autores lo llaman que
puede ser un tipo de interacción toxicológica, pero otros autores no lo consideran una interacción toxicológica. Como les dije, hay muy pocos trabajos que evalúan las mezclas binarias que ocurren entre monoterpenos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en donde se evaluó el carbacrol y el dimol con trichoplusianí, que es la oruga del repollo, ¿sí? Lo que ocurre en este caso es que el timol lo que hace es sinergizar el efecto tóxico del carbacrol, porque lo que permite es una penetración cuticular mejorada en el insecto. Después también otro trabajo, por ejemplo, donde se evaluó mezcla binaria de timol con imidacloprid o linalol con imidacloprid y sinergizaron la toxicidad sobre Myxus persicae, que es un pulgón. El objetivo de este trabajo fue averiguar qué tipo de interacción toxicológica ocurre al aplicar en ninfas de Blatella germanica mezclas binarias formadas por permetrina y por uno de los monoterpenos que nombré anteriormente. ¿Para qué? Si se identifican interacciones sinérgicas entre monoterpenos e insecticidas convencionales, se podría desarrollar formularios con menos contenido de insecticida, y de esta forma serían más amigables para el ambiente. El material biológico que se utilizó fueron ninfas del primer estadio de la colonia Cipein, que es una colonia susceptible a piretroides, no es resistente. ¿Y cuál fue el procedimiento? Primero se preparó la solución. De la solución se impregnó un papel de filtro con 0,5 mililitros, ¿sí? Se dejó evaporar durante 24 horas y después se colocó un aro de vidrio y se colocaron 10 insectos para que los insectos no se escapen de este aro de vidrio. A partir de eso, se fueron contando cada 5 minutos el número de insectos volteados. Después se calculó el tiempo de volteo 50 y la tasa de sinergismo. El tiempo de volteo 50 es el tiempo en el que se voltea el 50% de la población de insectos. Los tratamientos fueron solvente solo, la permetrina sola, el monoterpeno solo y la mezcla de permetrina y monoterpeno. ¿Qué fue lo que observamos? En el eje de la CI pueden observar el tiempo de volteo 50 expresado en minutos. Y en el eje de las X los tratamientos. Como tratamiento tenemos acá permetrina, permetrina más el monoterpeno 1 y permetrina más el monoterpeno 2. No está presente ninguno de los monoterpenos ni tampoco el solvente porque no se observó volteo, ¿sí? ¿Qué vemos? Vemos que la mezcla de permetrina y monoterpeno disminuyen el tiempo de volteo 50 de la permetrina. Es decir, que ambos monoterpenos sinergizan la toxicidad de la permetrina en Blatella germanica. Pero para ello calculamos la tasa de sinergismo. La tasa de sinergismo se calcula como el tiempo de volteo 50 del insecticida sobre el tiempo de volteo 50 de la mezcla. Cuando la tasa de sinergismo es mayor a 1, significa que tenemos sinergismo. Cuando es igual a 1, significa que hay aditividad o no hay interacción toxicológica. Y cuando es menor a 1, lo que observamos es un antagonismo. ¿Qué fue lo que observamos nosotros? Al calcular la tasa de sinergismo, observamos lo siguiente. En esta columna tenemos los tratamientos, la tasa de sinergismo con su intervalo de confianza, y las interacciones toxicológicas en la tercera columna. En la primera columna podemos observar la permetrina con el monoterpeno 1, con una tasa de sinergismo de 2,07, y observamos que la interacción toxicológica es un sinergismo porque es mayor a 1. En el otro caso, también tenemos permetrina más el monoterpeno 2, la tasa de sinergismo es 2,08, y también la interacción toxicológica que observamos es sinergismo, ¿sí? Como conclusión, podemos decir que ambos monoterpenos sinergizan la toxicidad de la permetrina en Blatella germanica. El grupo de trabajo está integrado por Raúl Alzogaray y Eduardo Cerva y Analia Sporcing. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigo yo, Noel. Ahí va. A ver.
Sí, estoy tratando de... Me pasa que se me tilda la compu. Ahí está. Todo tuyo, Hernán. ¿Se ve ahí la presentación? Ahí está subiendo. Me confirmo. Ahí está perfecto. Bueno, Hay que poner ocultar ¿cómo? abajo. Ahí va. Ahí. Ahí está. Ok. Bueno, gracias por el espacio. Ante todo, por supuesto, agradecer a Horacio, Aldo, a Emiliano y a Noel también, que han estado generando parte de esta interacción. Y bueno, mi nombre es Hernán Funes, lo corrijo, no es Fuente, mi apellido es Funes. Soy gerente de negocios internacionales de la empresa Chemotécnica. Y hace ya varios años también formé parte del equipo del CIPEIN, hace ya creo que como 10 años, con lo cual no tuve la suerte de compartir laboratorio con los chicos, pero sí he atravesado ese centro de investigación que realmente es un lugar de formación muy interesante. La idea de hoy es hablar y complementar un poco lo que mencionaron todos los estudios de laboratorio en cuestiones prácticas que se ven en el día a día, particularmente con el enfoque de la implementación de herramientas para establecer un manejo integrado desde el punto de vista de una empresa de control de plagas. Nuestro sector, yo estoy hace ya un tiempito trabajando con lo que es plagas urbanas y es fundamental que tenga interacción con los laboratorios y que se desarrollen alternativas a este fenómeno inevitable que es la resistencia en especies como la cucaracha, que es un fenómeno inevitable pero absolutamente manejable. Y parte de ese manejo consiste no solo con aplicar productos que tengan sinergizantes o establecer un adecuado plan de rotación, sino este manejo integrado. El rol del manejo integrado en sí también ayuda y complementa la acción de un producto químico y evita que fácilmente aparezcan estos fenómenos de resistencia, que son varios y muy variados incluso. Mencionó Emiliano en su presentación, que estuvo muy buena, por cierto, te felicito, Emiliano, los diferentes tipos de resistencias, y se mencionó lo que es la resistencia bioquímica, ¿no? Particularmente vinculado a la presencia de oxidasa de función mixta y el uso de sinergizantes como el butóxido de piperonilo. Hoy el butóxido de piperonilo es muy fácilmente de encontrar, es muy utilizado en productos que se ofrecen para uso profesional. Y nosotros hace un tiempo trabajamos en interacción con el laboratorio, no sé si Emiliano y Noel han podido interactuar con este programa, pero se llevó adelante un programa llamado PERIB, Programa de Evaluación de Resistencia a Blatela Germánica, donde se recibían de diferentes puntos de Argentina distintas muestras que nos enviaban las empresas de control de plaga, previo a hacer los tratamientos de cucarachas, por supuesto, y en el laboratorio se establecía una multiplicación de esa generación, se obtenía un F2, creo, y se la sometía a una evaluación a ver si tenían o no fenómeno de resistencia esas muestras recepcionadas. Y la mayoría de las muestras tenían un alto nivel de resistencia bioquímica, con lo cual nos marcaba algo que era conocido, pero que no estaba chequeado científicamente, digamos, en laboratorio, que eran los fenómenos de resistencia. Más de un 90%. Y esto implica, por supuesto, ¿no? Vamos a ser claros, las muestras recepcionadas vienen de lugares donde habían problemas de cucaracha, por eso llaman a las empresas de control de plaga. Y probablemente, cuando llaman a la empresa de control de plaga en un hogar, por ejemplo, previo a llamar a la empresa de control de plagas, esa persona que vive en ese lugar ya se gastó todos los aerosoles que encontró en el supermercado para intentar controlar esa plaga, con lo cual la carga de insecticidas sobre ese grupo de insectos es alta. Y muchas de las ofertas que se encuentran dentro de los productos domiciliarios son piretroides. No hay tantas moléculas dentro de los productos permitidos que no sean piretroides. Podemos mencionar un fosforado, el primifosmetil, un carbamato, que tiene ciertas restricciones a grietas y hendiduras, por lo menos en Argentina. Por lo que estuve viendo en el chat, sé que hay gente también de otros países en los cuales está permitido. El fenilpirazol, el fipronil, que es otra alternativa a los piretroides, que también sirve con un plan de rotación. Pero la mayoría de lo que se
intenta utilizar para control de cucarachas son piretroides. Por ende, la posibilidad o la frecuencia con la que aparecen fenómenos de resistencia a piretroides es alta. Por ende, tenemos que buscar alternativas más allá de la química para evitar que esto aparezca. Y cuando hablamos de plagas domiciliarias, hay toda una definición, y esto es importante repasarlo brevemente, no es mi intención hablar de lo profundo de esto, pero tengamos en cuenta que no solo tenemos acá el concepto implícito cuando vemos una situación de cucarachas en cuanto al daño que puede ocasionar por la contaminación, sino que también hay otros, y cuando hablamos de plagas urbanas, un concepto bastante amplio y muchas veces difícil de cuantificar. En agro o en otros segmentos donde se hablan de plagas que afectan a un cultivo, uno puede medir el impacto de esa plaga en cómo disminuye en cantidad de quintales por hectárea o en toneladas cosechadas, ¿no? Entonces, de alguna manera puede magnificar el daño que ocasiona cada plaga puntual, y puede haber conceptos dentro de ese manejo integrado como los umbrales de daño y los niveles de daño económico, relativizándolo a un punto general de equilibrio de una dinámica poblacional para establecer toma de decisiones. ¿A qué voy con esto? Si uno tiene un problema de una chinche en un cultivo de soja, sabe que en determinada etapa fenológica del cultivo, normalmente CR5, a partir de determinada cantidad promedio de chinche que se obtiene por monitoreo, por metro lineal, puede realizar algún tratamiento químico, porque a partir de ahí se empieza a justificar esa inversión. ¿Cómo cuantificamos el daño de una plaga urbana cuando justamente ese impacto negativo, esos perjuicios son absolutamente heterogéneos? Y daños va desde disminución de confort, ¿cómo se mide la disminución de confort? O la percepción de rechazo. Ni hablar el impacto que tiene sobre determinado público objetivo, como puede ser un negocio. Ustedes están cenando en un lugar y de repente caminan cucarachas por arriba de la mesa. Eso tiene un impacto negativo que es difícil de medir. Por ende, el concepto de manejo integrado de plagas en nuestros segmentos, que por supuesto es extrapolado en el sector agrícola, porque ahí es donde se desarrolla, tiene puntos en común. El punto en común básico es agarrar todos los elementos que tenemos a manos e implementarlo en el sistema para llevar la plaga a un punto que no nos ocasione un daño. En la definición de MIP en agro, ese daño es un daño económico y es fácilmente cuantificable. Acá es más difícil. ¿Por qué? Porque ese MIP no tenemos en cuenta el tema de umbral de daño económico, nivel de daño económico, puntos generales de equilibrio, pues son heterogéneos en función del escenario que nos encontremos. Es por eso que muchas veces se habla y se intenta implementar el debate, ¿es correcto hablar de MIP o es mejor hablar de manejo integrado de ambientes o manejo holístico de plaga o manejo integrado de estructuras? Es un debate que es interesante llevarlo adelante. La verdad que yo lo minimizo ese debate y me parece que lo fundamental que se comprenda es que las empresas tienen que realizar otras acciones más allá del tratamiento químico. Y después lo llamamos como querramos, manejo holístico, manejo integrado, como quieran ustedes. Lo cierto es que hay otras cosas que ayudan a que ese tratamiento químico sea muy eficiente y que evite esa presión de insecticidas sobre esa población para que esa población se vaya transformando en insectos resistentes. Y la base de eso es el monitoreo y el diagnóstico inicial de la situación para establecer una correcta estrategia de control. Entonces ahí hay un montón de factores que influyen en ese monitoreo, que no es solo contar a la plaga, sino tener en cuenta todo el escenario. Acá menciono algunos, pero lo importante es elegir y establecer acciones que complementen al tratamiento químico. Para pasar de un sistema reactivo, que es lo que normalmente pasa, llaman a una empresa de control de plagas cuando el problema está a un punto incontrolable, a un sistema preventivo, a un sistema proactivo. Que hay una tendencia a que esto se vaya implementando, sobre todo lo que es la industria de alimentos, ¿no? En la industria donde se procesan alimentos, y sobre todo aquellas que cumplen con determinados estándares de calidad, tienden a ir hacia ese lado. Establecer un MIP en una casa, en un hogar, cuando hay un problema de manejo integrado de plaga, es complejo. Es complejo porque normalmente se llama a un profesional de manejo de plaga cuando el problema está ya en un nivel incontrolable por el usuario. Y parte de ese manejo integrado, que va más allá de la aplicación de un producto, claro está, tiene que ver con cuestiones de higiene, con cuestiones de ordenamiento. Y la persona que está contratando ese servicio es el principal responsable de esos problemas de higiene y de ordenamiento. Entonces, hay un rol de comunicador para establecer el canal más adecuado para transmitir que básicamente esa persona tiene que cambiar hábitos que son difíciles de cambiar, porque por eso tienen el problema que tienen. Y eso es fundamental para que se pueda hacer un trabajo eficiente. Dentro de una industria se puede trabajar con procedimientos operativos estandarizados que nos va a permitir extrapolar esa misma implementación de manejo integrado hacia distintos
sectores, ¿no? Ya sea una industria que produce alimentos, como golosinas, una industria que produce harinas, un lugar donde se produzcan galletitas o un frigorífico. Entonces, cada uno tiene un proceso completamente distinto, generan sus desechos, sus residuos, tienen sistemas de cerramientos y de exclusión completamente distintos, y los procesos operativos estandarizados nos permiten justamente extrapolar ese MIP en distintos tipos de escenarios. Y hablamos de las herramientas de MIP, y se mencionaron algunas. Yo menciono el control químico, y acá aparece inspección, monitoreo, control cultural. El control cultural es, pero tan importante como el control químico. Control físico también, y control biológico, que en el caso de cucaracha el control biológico es menos. En la práctica no existen controladores biológicos, y si se quiere se puede integrar al control biológico a la utilización de algún organismo, algún hongo, alguna bacteria con relativa eficacia en cuanto al control cotidiano de la cucaracha, porque también tengamos en cuenta el escenario. Si tienen que hacer un servicio sobre el manejo de cucarachas, la respuesta tiene que ser inmediata. Se habló un poquito por arriba de los geles. Los geles son una herramienta fantástica que nos permite control de este tipo de individuos de una manera eficiente. Pero la contra de los geles es que tarda, es lento. El gel también compite con la oferta de alimentos que puede encontrar la cucaracha en ese entorno, ¿no? En una cocina sucia, uno coloca un gel y bueno, la cucaracha tiene que dejar de comer la grasa o la materia orgánica que encuentra en ese lugar y pasar a comer el gel. Entonces hay que establecer determinadas estrategias que ahora las vamos a mencionar. Pero una vez que consume el gel, la eficacia del gel es este proceso de coprofagio, necrofagia de la cucaracha que hace que se genere el efecto dominó cascada. Pero para eso tenemos que esperar 5 o 6 días. O sea, se entiende, ¿no? La persona que nos está contratando para solucionar el problema de manera inmediata tiene que estar dispuesta a convivir 6 o 7 días más con las cucarachas dando vueltas mientras el efecto del gel va haciendo su característico efecto dominó cascada. Entonces necesitamos transmitir esa tecnología. Parte de implementar un MIP es también transmitir las tecnologías que estamos aplicando. Y entonces dijimos que el manejo integrado de cucarachas tiene distintos componentes, y yo pongo acá el monitoreo como la base que mantiene ahí firme el concepto del MIP. Porque sin el monitoreo no puedo establecer qué especie tengo ni cuánta de esa especie tengo. ¿Y por qué digo? Porque cucarachas, todos acá sabemos lo que estamos hablando cuando hablamos de Bratella germanica, de cucaracha alemana, con sus características, pero muchas veces cucarachas es una forma vulgar de denominar a varias especies de cucarachas. Normalmente, en líneas generales, en nuestro lugar, en nuestra región, encontramos 3 especies de cucaracha, le diría más 2 que 3, o más bien 3 géneros, ¿no? Blata, Blatella y Periplaneta, con hábitos diferentes. No es lo mismo las estrategias de manejo culturales en cuanto a higiene para Periplaneta americana, para la cucaracha voladora, esta cucaracha americana más grande con hábitos fuera de las casas, que para Bratella germanica con hábitos indoor, por decirlo de alguna manera, muy vinculado a las cocinas, a los baños, etcétera, etcétera. El monitoreo hay que hacerlo, es importante, no se hace siempre. El monitoreo muchas veces puede ser no solo con prospección visual, que es lo más básico, sino también con trampas adhesivas que nos permita cuantificar y tener un valor, un parámetro. Y en función de ese parámetro poder establecer un nivel inicial del problema y comparar porque ese monitoreo hay que mantener a lo largo de todo el tratamiento, de toda la implementación del MIP, y comparar hacia el final del MIP. La diferencia que hay en captura es el grado de eficacia que yo tengo de lo que implementé, ya sea control químico, cultural o mismo físico. En ámbitos muy grandes como industrias es importante llevar el registro, confeccionar planillas, ¿no? Hacer el análisis de toda esta información, porque muchas veces las cucarachas pueden estar viniendo en material contaminado. Es muy común, por ejemplo, en lugares donde se producen alimentos, que vengan un saco de harina ya directamente con cucarachas en su interior. Y de repente se elabora un panificado y adentro del pan aparece una cucaracha. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, el cliente descubre media cucaracha. Y ahí ya hay otro problema que puede tener un impacto mucho más negativo sobre ese local. Por eso el monitoreo lo destaco como algo fundamental. Hay muchas herramientas para monitorear, yo acá menciono algunas. Es importante contar con una buena iluminación, con material para recolectar, en el caso de que encontremos señales de presencia, que cuando hablamos de cucarachas son deyecciones, exoesqueletos, restos de antena, otecas, ¿no? O mismo cucarachas muertas, restos de patas. ¿Se puede utilizar trampas? Sí, trampas adhesivas que pueden estar colocadas en las zonas de tránsito, son insectos rastreros, caminan muchos,
y también tienen una gran habilidad para meterse en grietas y hendiduras, tienen una tendencia, un instinto para meterse en esos lugares. Es por eso que muchas de las trampas que se venden comercialmente tienen como una estructura, ya sea de plástico o de cartón, que simula una grieta, una hendidura para que la cucaracha instintivamente se meta ahí. Y ahí adentro puede haber un adhesivo, puede haber un gel o algo por el estilo. Existen feromonas para las cucarachas. Más que feromonas, yo diría que están bastante trabajados todo lo que tiene que ver con atractantes alimenticios, lo que se conoce como cairomona, ¿no? Que básicamente son semioquímicos distintos que resultan atractivos para estos insectos y de alguna manera van hacia ese lugar. Siendo las cucarachas un insecto tan adaptado a nuestros hábitos, con colocar placas adhesivas en zonas de tránsito se captura y se captura muy bien, y uno puede establecer así una dinámica poblacional en función de esa captura. Acá tenemos diferentes tipos de señales de presencia, restos de oteca, restos de cabeza, deyecciones. Las deyecciones pueden ser sólidas o pueden ser más bien líquidas. Muchas veces también dentro de esas deyecciones se encuentran semioquímicos, se encuentran feromonas. Unas feromonas casi que de agregación, y a veces suelen encontrarse todas juntas. Son insectos con metamorfosis incompleta, son heterometábolos, poglometábolos. Esto significa que tenemos huevos, ninfas, los huevos están adentro de esta estructura llamada oteca, obviamente, ninfas y adultos. No tienen estadios larvales y pueden estar todos juntos. De repente una colonia de cucaracha encontramos a todos los estadios ahí juntos. Blatela germánica, la hembra, arrastra la oteca y después la deposita. Normalmente la hembra de Blatela germánica suele estar escondida, refugiada, teniendo ahí la oteca cuando está en esta condición. Ahora, si de repente son insectos que tienen también hábitos nocturnos, pero de repente nosotros estamos inspeccionando de día y vemos una gran cantidad de cucarachas, y dentro de esas cucarachas hay cucarachas hembras acarreando otecas, es un indicador de que ese lugar tiene un nivel poblacional altísimo. Porque todas estas descripciones de manual, de libro que vemos en cuanto a morfología y comportamientos y hábitos, se modifican en la práctica. En la realidad vemos otras cosas completamente distintas y tiene que ver con la presión, con la presión de esa cantidad de población que se encuentra en ese ambiente particular y específico. Es muy común levantar empapelados o carteles en las industrias, por ejemplo, donde se apoyan los matafuegos. ¿Vieron esos carteles que están detrás, de rojos y blancos, que indican el lugar donde está el matafuego? Bueno, ahí uno levanta, suele encontrarse este refugio, porque tienen este instinto de meterse en grietas, hendiduras. Y en el proceso de inspección también se encuentran un historial. Acá, por ejemplo, este lugar se puede evidenciar presencia de arácnidos, geles mal colocados. Un gel mal colocado es tirar plata en el gel. El gel hay que colocarlo de manera adecuada, ¿no? Y una gran presencia de actividad de insectos. La colocación de las trampas adhesivas en zonas de tránsito nos permite cuantificar. Y esa colocación tiene que estar relativizada a un croquis. Así sea el lugar pequeño, porque nos va a permitir cuantificarlo y saber inspeccionar cada una de las trampas en el lugar adecuado. Y después poder interpretar esa información. Recordemos que hay puntos claves donde tenemos que inspeccionar esta señal de presencia, y básicamente tiene que ver con los hábitos, con las preferencias. Prefieren lugares húmedos y lugares oscuros. Así se cría la cucaracha. Y tiende a meterse en grietas, hendiduras, o dentro de electrodomésticos. Es muy común encontrar, por ejemplo, cucaracha y verlas caminar por el display de un microondas. Y de repente vemos que son las 6 de la tarde, y en realidad son las 8 de la noche, pero lo que pasa es que la cucaracha me está tapando una patita del número. O sea, realmente tiene una gran capacidad. O detrás de las heladeras, en los burletes de las heladeras, vinculadas a los motores. Y también tenemos que tener presente eso. Yo estoy inspeccionando un lugar con una alta cantidad de cucarachas, ¿no? Quiero ver cuál es el problema, quiero identificar la especie, quiero ver qué cantidad hay, cuáles son los puntos calientes donde pueden encontrarse los nidos y demás. De repente corro una heladera para ver qué hay, y hay un nido tremendo de cucarachas en donde puedo encontrar así a simple vista más de 300, 400 cucarachas. ¿Qué hago, no? En el momento de inspeccionar también tengo que estar preparado para eso. La remoción física es una respuesta muy interesante ante ese tipo de escenario. ¿A qué voy con esto? La aspiración. Y son elementos que vamos a ir viendo que sirven para remover individuos. Y ahí, por más que haya resistencia insecticida, lo estamos aspirando. Entonces es una forma en cómo el MIP ayuda a eliminar individuos que pueden llegar a tener determinadas características resistentes a insecticidas y podrían heredarla dentro de esa población. Por eso hablo que el MIP complementa los tratamientos y también forma parte de este sistema de alternancia de productos para evitar los fenómenos de resistencia. Y cuando hablamos de tratamientos culturales, ya volvemos a la aspiración, cuando hablamos de tratamientos culturales, básicamente son
acciones para reducir las 3 cosas que tienen que estar presentes para que aparezca una plaga, que es agua, refugio y alimento. ¿Y qué significa esto? Bueno, conocer al insecto, en este caso la cucaracha. Y cuando hablamos de agua, saber que necesitan agua, que la pueden obtener de un trapo húmedo en una cocina, de la condensación de humedad en las cañerías, de alimentos húmedos o de goteras. Son lugares que hay que condicionar o acondicionar para evitar que aparezcan estas fuentes de agua, de hidratación y que la cucaracha pueda beber en esos lugares. Lo mismo que el alimento. Ahora, ¿qué come la cucaracha? Y acá entramos en algo bastante difícil de describir. Hace poco hicimos una publicación en la empresa citando todo lo que se puede llegar a comer una cucaracha y nos quedaba como un listado de más de 100 productos genéricos. Realmente una cucaracha puede comer todo. Hay registros hasta que comen pegamentos, que pueden consumir. Entonces es bastante complicado. Por supuesto que un ámbito donde hay mucha mugre, donde hay grasitud, donde hay basura con cierto grado de humedad es más propicio porque libera esos olores y atrae también a otros insectos, ¿no? Incluso también se alimentan de otras cucarachas muertas, por suerte, porque eso va a ayudar con el tema del efecto dominó cascada, la necrofagia, ¿no? Y refugio tienden a meterse en grietas hendiduras. Entonces, ¿podemos hacer alguna modificación, algún tratamiento cultural para evitar esto? Claro, si nosotros trabajamos sobre modificación de estructura y reparamos y cambiamos incluso algunos artefactos, si pensamos en la cocina de un restaurante, por ejemplo, utilizar en vez de cajones de madera para guardar la verdura, que suelen traerlo directamente a la verdulería y colocar la verdura ahí, y en vez de eso utilizar recipientes de plástico o de acero inoxidable para colocar temporariamente la comida, es mucho más limpio, higiénico y reduce o al menos dificulta que la cucaracha se sienta cómoda y prolifere en un ámbito donde de otra manera podría multiplicarse mucho más simple, ¿no? Lo mismo que retirar zonas donde se condensan agua, sellar grietas. Este cuadro me encanta. Fíjense, acá se muestra cómo varía la dinámica poblacional de una cucaracha, de cucaracha alemana, por supuesto, en una cocina, solamente con acciones de higiene y sanidad, o sea, con limpieza. Perdón. O sea, se limpia, se restringe el alimento mediante acciones de limpieza, y la población de cucaracha en una cocina promedio baja el 50%. Se entiende, ¿no? La mitad del problema se soluciona con limpieza. La mitad del problema de cucaracha alemana en una cocina se soluciona con limpieza. Luego se pueden hacer modificaciones de hábitat, eso es lo que tiene que ver con cerramientos, exclusiones, bloquear hendiduras y demás, y se puede lograr disminuir otro 20-25%, y recién ahí se establecen las medidas de control químico. Este es el mundo ideal. En la práctica no sucede esto. Cuesta. Esta presentación se titula El gran desafío de las empresas de control de plaga en implementar un MIP, ¿no? Y es así, porque lo que pasa normalmente es esto. Tenemos una dinámica poblacional en función de lo que ofrece ese medio de cucarachas, se lleva al lugar y se aplica insecticida. Y obviamente, si el insecticida, si no hay fenómeno de resistencia, o incluso habiendo fenómeno de resistencia, disminuye un poco la población. Pero ¿qué pasa si yo no modifico el entorno? Rápidamente aumenta. Ahí hay como un efecto, se llama insecticide trending. Y ese aumento puede incluso ser mayor que la población inicial. Y es un tratamiento fallido. Por eso tenemos que recurrir específicamente a el manejo integrado de plaga y no asociar que el MIP es aplicación solo de insecticida, sino que es varias cosas. Y evitar esa tendencia a solamente aplicar insecticida, que lo único que genera es ese efecto rebote que yo les estaba mencionando. Y también tenemos otro tipo de escenarios como los lugares donde no se puede aplicar cualquier producto. ¿Por qué? Porque de repente estamos hablando de una escuela, de un jardín de infantes, de una sala quirúrgica, de un laboratorio, en donde hay personas con una sala de internación, donde hay personas con determinada susceptibilidad a los productos que se aplican, o lugares donde no se pueden aplicar productos porque se pueden deteriorar instrumentales, por ejemplo. Entonces tengo que ahí sí recurrir a trampas, a herramientas que pueden controlar las cucarachas mediante el uso de la temperatura, la remoción física. Acá ponemos una gran familia química que son los IGRs, que los IGRs son también algo muy interesante. Hasta ahora en cucarachas no se ha registrado fenómeno de resistencia a IGRs, no digo que no pueda suceder, siempre que haya una presión alta puede aparecer un fenómeno de resistencia, pero los IGRs es un grupo de insecticidas que no es neurotóxico,
todo lo que estuvimos viendo, fosforados, piretroides, carbapatos, me interrumpen la comunicación entre las neuronas, ¿no? Interrumpen la sinapsis de alguna manera. Entonces, conocer de qué manera interrumpe la sinapsis me permite rotarlos entre sí. Y es lo que más fácil se encuentra de oferta en el mercado, en cuanto a productos profesionales. Los IGRs afectan modificando, alternando, imitando hormonas que están exclusivamente presentes dentro de los insectos, ¿no? Impidiendo así el proceso normal de crecimiento y desarrollo de los insectos. Entonces, es una alternativa interesante a tener en cuenta. ¿Tiene contras? Claro que tiene contras. La principal contra es que es lento. Lento casi al mismo nivel que los geles, pero es súper eficiente para rotar o implementar como un tratamiento complementario a una disminución inicial drástica ante un nivel alto de población. Se entiende, ¿no? O algo físico, como las tierras de atomea. ¿Qué son las tierras de atomea? Las tierras de atomea son restos fósiles de algas microscópicas que se van a adherir al cuerpo del insecto. Y los insectos tienen el exoesqueleto, el esqueleto que tenemos nosotros por dentro, ellos lo tienen por fuera. Entonces, cuando se adhieren esas algas microscópicas, el insecto se mueve y empieza a lacerar todo el cuerpo y se termina muriendo por deshidratación. Son muy buenas, pero también son lentas. Y a veces necesitamos... El problema que tenemos de implementar otras estrategias que no sean neurotóxicos es que son lentas. Y nosotros para el tema de la cucaracha necesitamos una respuesta rápida. Por eso hablo de un manejo integrado, de un complemento de acciones. La temperatura es algo interesante, se puede controlar por temperaturas altas o temperaturas bajas, acá tenemos algunos valores. Lo importante es que si yo aumento drásticamente o disminuyo drásticamente la temperatura, es mucho más eficiente que el aumento paulatino o la disminución paulatina. Eso va a ser más eficiente. Y dentro de eso aparece una herramienta, que son estos equipos de CO2, que liberan dióxido de carbono, que se congela, y la ventaja de esto, que disminuye obviamente una temperatura a menos 80 grados casi, que obviamente mata a las cucarachas, y la ventaja es que después ese hielo de CO2 se sublima, o sea, pasa del sólido al gaseoso, sin pasar por estado líquido. Entonces se puede utilizar en lugares donde, si se mojase con algún insecticida, produciríamos un daño. Por ejemplo, teclados de computadoras. Es muy común en oficinas y demás, dar vuelta a los teclados de computadora, golpeamos, hacemos tuk tuk en el escritorio, pum, caen 500 kilos de miga de pan. Por decir algo, estoy exagerando, claro está. Pero eso es alimento de cucarachas. Y la tela germánica, sobre todo las ninfas chiquititas, suelen meterse por esos lugares. Ahora, ¿cómo se aplica el insecticida en el teclado? Si yo mojo ahí, termino destruyendo eso. Entonces, bueno, esta es una alternativa, por ejemplo. Son equipos caros, pero se puede hacer, en algunos ámbitos se justifica su aplicación. Y hablamos de remoción física, la aspiración, existen aspiradoras específicamente diseñadas. Algunas no, son aspiradoras industriales que se adaptan a este sector. Hay que tener en cuenta la zona donde se recolectan los insectos, que tenga algún insecticida que pueda llegar a matarlo. Porque uno chupa los insectos y después quedan las cucarachas vivas en la bolsita. Normalmente se puede poner insecticidas en polvo, después esa bolsita tratarla con frío, pues se pone una bolsita de plástico y se coloca en freezer. O mismo hay aspiradoras específicas, hasta tienen filtros EPA en algunos casos. Hay aspiradoras que, para evitar los microorganismos, ¿no? Pero hay aspiradoras que tienen un sistema de succión ciclónico y hace básicamente que el bicho cuando entra en ese circuito y casi que se tritura. Entonces también los va matando a medida que lo va succionando. Entonces, establecemos acciones complementarias y después elegimos el insecticida. Ya tenemos que elegir ingrediente activo en función de las características. Por supuesto que hay mucha oferta de piretroides. Podemos elegir aquellos que tengan más efecto Spurge. ¿Se acuerdan del efecto Spurge? Aumentar la capacidad de locomoción hace sentidos indiferenciados. Lo pasamos al español, el bicho se irrita y sale. Eso es importante en cucaracha porque el efecto Spurge hace que salga de las grietas hendiduras, que tome un contacto con mayor dosis y después tenga un poder de volteo. O sea, puedo elegir, sobre todo aquellos grupos piretroides que tienen un grupo ciano, que tienen un buen efecto Spurge. Hablamos de una beta-cipermetrina, de una cipermetrina, de una lambda-cianotrina, como ingredientes activos interesantes para cucarachas que sabemos que están escondidas, ¿no? Sabemos que están escondidas. Si queremos buscar otra característica de ingrediente activo en el momento de elegir, podemos elegir también que tenga un buen volteo. La combinación de efecto Spurge y volteo es fantástica para cucarachas, porque la saca de las escondidas y las deja patas para arriba. ¿Qué otra característica? La residualidad. Ahí más que por el activo, yo iría más que por el lado del activo, por el lado del formulado, ¿no? Me volcaría más a los floables. Los floables son el ingrediente activo finamente molido, con solventes acuosos. Entonces uno aplica en una superficie, se evaporan esos solventes acuosos y queda el ingrediente activo. La cucaracha pasa caminando por ahí y toma contacto con ese insecticida. Y es un producto sin olor o con mucho menos olor que un concentrado emulsionable y con muchísima más residualidad. O un microencapsulado también, ¿por qué no? El microencapsulado también es muy bueno. Ambos son muy buenos como estrategias para tratamientos perimetrales.
pero al mismo tiempo, dentro de esa estrategia de tratamiento perimetral, un microencapsulado puede ser que se lave más rápido y no se aproveche tanto esa característica que es costosa de formular en un tipo de formulado. Lo importante es que la elección del producto, más allá del activo y la formulación, esté dentro de un marco legal. Esto es clave. Estamos hablando acá, y vi que hay conectadas bastantes empresas de control de plagas, son productos que están aprobadas para ser aplicados dentro de ámbitos domiciliarios. Tienen que tener registro, en el caso de Argentina, MATINAL, ¿no? Y que permite ser utilizado ese producto en un lugar. A veces se puede encontrar dos productos que estén formulados de igual manera, a la misma concentración, uno para fin de uso agrícola y otro para fin de uso domiciliario, y pueden llegar a pensar de que es exactamente lo mismo, y no es lo mismo. Uno está preparado para que actúe en la intemperie y otro está preparado para que actúe en un lugar cerrado, donde después de cumplir determinadas características de que se vaya secando y que esperar el tiempo determinado que está especificado en el marbete, la gente pueda circular en ese lugar. El marco legal es fundamental para poder manejar un producto de manera segura. Y la resistencia, ¿no? Hablamos de rotar, elegir entre familias químicas. Yo menciono acá entre qué podemos ir rotando, ¿no? Dentro de los fosforados y carbamato que actúan de la misma manera, podemos meter un piretroide, un neonicotinoide, fenilpirazol. Y dentro de esta rotación entran también los piretroides con butóxido de piperonilo, que también lo mencionó Emiliano, sobre todo porque la mayoría del tipo de resistencia en cucarachas suele estar vinculada a la presencia oxidasa en función mixta. No hay tanto desarrollo con trifenilfosfato en cuanto a insecticida, es algo que tenemos los laboratorios como pendiente y que estaría bueno complementar y hacer algún estudio más preciso en cuanto a relación de lo que se encuentra en las poblaciones de cucarachas en general, si hay más cucarachas con desarrollo de oxidasas o con desarrollo de carboxilasas, como para ver cómo podría impactar. Pero es una punta interesante para trabajar ahí. Hablamos de las tierras de la a veces las tierras de la pueden estar combinadas con algún activo, desde ácido bórico o incluso otro piretroide, eso son microfotografías electrónicas de estos restos fósiles de algas microscópicas que yo les mencionaba, y cómo pueden tener una acción específica. Se usa mucho para también grietas, hendiduras, son productos absolutamente inocuos, puede llegar a tener algún problema de irritación, sobre todo ocular, si no es buena calidad de parte de los índices amorfos que lo componen. Y hablé bastante de los IGRs. Dentro de los IGRs tenemos diferentes tipos. Comercialmente y para cucarachas hay dos grupos que me gustaría desarrollar, los que son los juvenoides y los que son los inhibidores de la síntesis de quitina. Dentro de los inhibidores de síntesis de quitina tenemos el lufenurón. Acá ven una cucaracha afectada por un fenurón que afecta el proceso de la muda. Y dentro de los juvenoides tenemos el piriproxifen, que genera también cucarachas deformes. Estas cucarachas no van a dar descendencia y se van a terminar muriendo, pero tardan un tiempo en morir, 4 o 5 días. Esa es la contra de los IGRs. Ahora, es muy importante, es una herramienta muy interesante para establecer dentro de un plan de rotación. Miren lo que tardan en tener un efecto letal los IGRs en comparación de los neurotóxicos, como los piretroides y carbamato. Estamos hablando de un periodo de días, ¿no? Lo mismo que los geles, porque los geles aprovechan esas características de coprofagia y necrofagia, y se va propagando. Un gel excelente puede llegar a tener un contagio, entre comillas, del efecto tóxico de una cucaracha hasta 70. O sea, una cucaracha lo consume y puede contagiar a 70 otras cucarachas. Ese es el famoso efecto dominó cascada. Ahora, ¿se puede hacer un tratamiento con geles en ambientes absolutamente sucios? Un ensayo re interesante de Vinnie Miller en Estados Unidos, en donde utilizó papel manteca. ¿Vieron lo que se usa en la cocina? Cuadraditos de 10 centímetros por 10 centímetros, plegados como si fuesen un triangulito, ¿no? Y sobre la línea de ese triángulo se coloca una línea de gel. Y se llena el ambiente de esos papelitos. El papel manteca con el gel, primero que actúa como una especie de refugio, le gusta mucho la cucaracha, y hace que la cucaracha prefiera ese producto por sobre la oferta de grasas y de mugre que se encuentra en ese lugar. Sin la necesidad de limpieza, se puede hacer un efecto adecuado. Ahora, en una cocina te estás gastando 4 o 5 geles, ¿no? Ahí el impacto, desde el punto de vista del servicio, de lo que gastas en geles es otro. Pero si vos saturás de gel, si ustedes saturan de gel un ambiente, puede ser más eficiente el atractante del gel que la oferta de alimento natural. Además, los geles tienen lo que llaman fagoestimulantes. Esto significa que con que coma un poquito el gel,
le despierta el apetito, por decirlo de alguna manera, a la cucaracha y termina consumiendo todo el gel. Algunas consideraciones a complementar siempre tienen que ver con cerramiento, con exclusión, se mueven mucho por rejillas de un ambiente al otro, buscar lugares donde pueden llegar a refugiarse y ejecutar acciones de limpieza y ordenamiento. Para cerrar esta presentación, y disculpe si me extendí en tiempo, o si hablé muy rápido, que suelo hablar rápido, pero mi idea era tratar de meter muchos conceptos en poco tiempo. El profesional de manejo de plagas tiene un rol clave en implementar el MIP, ya sea como ejecutor del MIP propiamente dicho, o como comunicador de las herramientas que va a implementar hacia las personas que los están contratando, o hacia la industria que los está contratando, que detrás de la industria también hay personas, por supuesto. Las herramientas que se utilizan, sobre todo las químicas, ¿no? Porque no estamos hablando de eso, necesitan estar dentro de un marco legal. Por seguridad del técnico aplicador, por seguridad de la persona que va a habitar ese lugar después de hacer los tratamientos, y también por una cuestión de que cualquier uso de productos que no estén dentro del marco legal justamente es ilegal. Y los tratamientos químicos van a aumentar mucho la eficacia con adecuadas acciones complementarias. Tengamos esto bien presente. Acciones complementarias no le van a restar eficacia al tratamiento, sino que todo lo contrario van a aumentar la eficacia del tratamiento. Bueno, espero que les haya servido la presentación. Les voy a dejar compartir aquí. Ahí está. Ahora sí quedo a disposición de ustedes si hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Súper interesante y cómo encadenaron las presentaciones para llegar al final, que es lo que conocemos todos de llamar al control de plagas, a la empresa que hace control de plagas. Sí, desde toxicología siempre también insistimos en lo mismo que estaba diciendo recién, respecto al manejo integrado. O sea, no pidas aplicar lo más potente que tenés y llegás a tu casa, local, lo que sea, y es un desastre de condiciones higiénicas que van a hacer que haya plagas permanentemente. Y a las cucarachas le agregaría los escorpiones, que cuando hay cucarachas tenés los Claro. escorpiones, y ahí aumenta el peligro, el riesgo de cuestiones toxicológicas para, digamos, atender después en toxicología. Hay una pregunta de Marcelo Justo, que él consulta si la tierra de diatomeas se puede diluir en agua y pulverizar. Sí, lo más eficiente, normalmente lo que se aplica con agua es el ácido bórico y otras sustancias. Es mucho más eficiente la aplicación como polvo. Por eso yo hablaba de utilizar en grietas sin hendidura y sobre todo con una pistola insufladora, y después en esa grieta de aplicar tierra de diatomeas, sellarla. Sellarla con una cinta de papel, eso hace que la cucaracha quede ahí adentro y con mayor exposición. Esto también aplica para hormigas de interior. Ok, gracias. Otra pregunta es si hay algún problema en tener en contacto el alimento con los geles, como por ejemplo aplicarlo en la alacena. No, hay que tener especial cuidado de no contaminar alimentos ni utensilios de cocina, ¿no? No voy a poner gel arriba de un tenedor, claro está. Normalmente los geles tienen una concentración de ingrediente activo muy baja, hay distintos tipos de ingrediente activo, pero hay geles que incluso pueden tener activos como el fipronil, ¿no? Que es un fenipirazol, y bueno, todos sabemos eso, sobre todo parte de toxicología. Pero hay una forma muy eficiente de colocar los geles, que es dentro de los cable canales. Cortar fragmentos de trozos de cable canal y colocarlo ahí adentro. ¿Por qué? Porque los cables canales tienen una base adhesiva que puede colocarse incluso debajo de las mesadas, en lugares que no quedan visibles, y además esa misma estructura pequeña del cable canal hace que instintivamente la cucaracha se meta ahí adentro. Los geles que no son colocados de esa manera y son colocados de otra manera, hay que ver bien dónde los coloca uno, cómo es la consistencia de los geles a lo largo de la semana, porque por las características del ambiente o por el tipo del gel se puede solidificar y formar una costra, y ya baja la palatabilidad, y también no tiene que estar removido por alguna acción de limpieza propia de la cocina, pensando que uno lo aplica en la cocina, ¿no? Pero no deben contaminar ni alimentos ni utensilios de comida. Muchas gracias. Y yo agrego una en relación a la presentación de Noel, respecto a los terpenos que mencionabas. Ese estudio que ahora es laboratorio ya se está también estudiando de ponerlo, de integrarlo en las formulaciones comerciales, o por ahora está en la etapa de Sí, totalmente esa es la idea.
Actualmente lo que se está viendo es tratar de introducirlo a las formulaciones. Creo que se están preparando nanoformulaciones. Yo no estoy en esa parte, sino Analia Sporcin, que es otra, digamos, de las investigadoras que está involucrada y está haciendo su tesis doctoral. Pero ella estaba trabajando con toda la parte de formulaciones. Ok, gracias. Lo que por ahí quería comentar, que recién dijo Hernán, nosotros con Raúl hicimos una vez una evaluación sobre los cebos puestos dentro de los cable canal, así como él dijo, y después cebos Sí. que no estaban dentro del cable canal. Y las cucarachas preferían los cebos que no estaban dentro del cable canal. No sé, fue rarísimo. Mirá, Yo no sé si porque era muy chiquito el el espacio laboratorio, y ¿no? no querían... Sí, en el laboratorio, sí, Sí. evaluamos Puede eso. pasar. Vos sabés que en la práctica yo vi todo lo contrario, pero me parece a mí que tiene que ver también cómo está la cucaracha habituada a un ambiente de cocina con todas las características propias de eso. Y otra cosa es la oferta del alimento en una condición de laboratorio. Viste que a veces pasa que vos pones, no sé, haces trabajos de comportamiento en laboratorio y las variables son dos, ¿viste? En cambio, en un ambiente más natural o de campo aparecen 150 otras variables que no influyen. Dentro de las experiencias que vimos con el manejo cotidiano, lo vemos mucho más eficiente y además es más seguro también de usar. Pero Sí, bueno, eso sí sí. es cierto. Sí, yo también quería agregar que capaz que también en lugares muy cerrados, como el cable canal, la pluma de olor, digamos, los que son atractantes de los cebos, también ahí Claro. no, digamos, no migra tanto que en un lugar abierto. Pero es verdad que en un ambiente donde es hostil, como una cocina, obviamente la cucaracha va a preferir espacios cerrados porque eso le baja el riesgo de ser depredada. Pero es verdad que en un lugar cerrado y hermético, la pluma de olor, digamos, los atractantes de los cebos no van a viajar tan larga distancia. Sí. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. O Sergio. No, ahí estaba viendo el chat y el cuestionario no era nada muy claro y que deja bien importante que nos encontramos a veces en el área de toxicología, que existe este uso mágico del insecticida como la solución y vemos que el impacto que tienen los procesos previos al uso del insecticida, como es de algo tan simple, fundamental, como es la limpieza y conocer las características, como hemos visto, del insecto para ver cómo se puede llegar a hacer el control y que, o con métodos mecánicos, como también muy bien los explicabas, y que el uso del insecticida es una alternativa más dentro de este abanico, pero no es la solución única porque muchas veces también lleva al fracaso y al exceso y al abuso, en donde ya entramos en la complicación de la resistencia y el impacto que tiene, como yo llamo, estos espacios confinados, que es el domicilio, que a veces son espacios pequeños, mal ventilados, que tiene una persistencia elevada, donde el efecto pasa a ser negativo para los habitantes y no para el control de la plaga. Sí, yo creo que también aquellos que bueno, nos van a acompañar, los que van a tener la posibilidad de verlo, entender y comprender cómo se debe abordar y soluciones prácticas en cómo aplicar, dónde aplicar el insecticida y en qué condiciones, que eso optimiza el uso y el resultado final. Sí. Bueno, a ver. Acá en el chat les están agradeciendo y felicitando las presentaciones y yo no veo más preguntas. No hay más. Es un poco lo que habíamos hablado. No, bueno. Bueno, agradecer, te dejo la palabra a vos, Horacio, le di la bienvenida y Sí, muy agradecido. agradecido. Excelente trabajo. Buenísimo, sí, muchísimas gracias. Y también ver que tanto en el laboratorio como en las empresas que aplican hay toda una cadena de investigación y de cosas que no conocemos, que habitualmente hacen, y que no es que simplemente van y fumigan, sino que hay todo un estudio atrás que tiene que ver con la resistencia. Es súper interesante, así que muchísimas gracias, sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y tomo también el aporte
Emiliano y de Noel, porque realmente hay cosas para trabajar. Lo que mencionaba de las plumas de olor, me quedé pensando, es algo muy interesante. Durante un tiempo estuve en el laboratorio de ecología química con desarrollo de trampas de feromona para taladrillo. Y es lo que decís vos, Emiliano. A veces el efecto de la pluma de olor en un ámbito, ¿viste? Es uno, y después cuando lo querés llevar al campo, aparecen 10 millones de olores que no sabés de dónde vienen, que te afectan el comportamiento del bicho de una manera completamente distinta. Es interesante ese estudio básico y extrapolarlo en cuestiones prácticas de la industria. Por eso coincido con Horacio y con Aldo que lo que estaban diciendo de la vinculación entre sectores es fundamental para poder tener herramientas de calidad. Y me parece que hacia ahí vamos. Y el sector también está acompañando esto, porque muchas de estas herramientas requieren esta formación y esta traslación de cómo utilizarlas y que es parte del crecimiento del sector, justamente. Así que nada, simplemente agradecer este espacio y gracias por a todos los que vinieron. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, quienes nos acompañan, invitarlos para el próximo Ateneo, que será el 29 de septiembre. Y por supuesto al Congreso, al 20 Congreso de Toxicología, que realmente hay exposiciones que van a ser sumamente interesantes con disertantes nacionales e internacionales. Así que bueno, también reiterar e invitar nuevamente a esta participación. Muchas gracias. Adiós. Muchas Chau, gracias chau. a ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.